Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Me llamo Roberto Jiménez. Traigo el volante desde los 22 años, y ahora que tengo 42, puedo decir que he recorrido México de norte a sur más veces de las que puedo contar. Manejo un tráiler que transporta mercancía seca entre Guadalajara y Tampico, ruta que hago 2 veces por semana desde hace 7 años. La carretera te enseña muchas cosas cuando pasas tanto tiempo en ella. Te vuelves observador, cauteloso, pero hay una experiencia que tuve hace casi un año que me cambió la forma en que veo los viajes nocturnos y me hizo entender que compartimos el camino con más de lo que podemos ver. La cosa fue así. Era jueves. Había salido de Guadalajara cerca de las 11 de la noche rumbo a Tampico con carga completa. El plan era manejar toda la noche y llegar el viernes en la tarde para descargar el sábado temprano. Me gusta manejar de noche porque los trailers avanzamos mejor sin tanto tráfico, aunque eso también significa pasar horas solo en carreteras oscuras, donde tu única compañía es la radio y tus pensamientos. Iba por la autopista, pasando por San Luis Potosí. Eran como las 3 de la mañana. A esa hora es cuando más pesado se pone el sueño, cuando tu cuerpo te pide que te detengas, pero tú sabes que tienes que seguir. Traía la radio puesta en una estación de música norteña que ayuda a mantenerme despierto. El camino estaba prácticamente vacío. Solo había pasado otros 2 trailers en la última hora, yendo en sentido contrario. En un momento dado vi luces detrás de mí. Revisé mis espejos, y era otro tráiler que venía acercándose bastante rápido. Me pareció raro, porque los traileros normalmente manejamos a velocidades similares y respetamos las distancias, pero este iba pegándose cada vez más a mi remolque. Pensé que tal vez traía prisa o alguna emergencia, así que me cambié al carril derecho para dejarlo pasar. El tráiler se emparejó conmigo en el carril izquierdo. Pude verlo bien porque mi cabina está alta. Era un Kenworth blanco, modelo viejo, como de los años 90. Tenía el remolque cerrado, de esos contenedores largos sin ninguna marca o logo de compañía. Lo raro fue que cuando intenté ver al conductor, los vidrios estaban tan oscuros que no pude distinguir nada. Pensé que tal vez traía polarizado muy cargado. El tráiler se mantuvo a mi lado por varios minutos sin rebasarme completamente. Eso me pareció extraño porque si tenía tanta prisa como para venir pegado, ¿por qué no me rebasaba de una vez? Toqué el claxon 2 veces, la señal que usamos entre traileros para indicar que puede pasar. Pero el Kenworth blanco no aceleró ni se adelantó. Solo se quedó ahí emparejado conmigo. Empecé a incomodarme. Reduje un poco mi velocidad pensando que así él se adelantaría, pero él también redujo la velocidad manteniéndose exactamente a mi lado. Aceleré de nuevo, y él hizo lo mismo. Era como si estuviera sincronizado conmigo. Intenté ver de nuevo hacia la cabina del otro tráiler, buscando hacer alguna seña al conductor, pero seguía sin poder ver nada a través de esos vidrios oscuros. Después de como 5 minutos en esa situación, el Kenworth empezó a acercarse lateralmente hacia mi carril. Me estaba orillando. Toqué el claxon fuerte varias veces, y me moví lo más que pude hacia la derecha sin salirme del camino. Él se separó un poco, pero luego volvió a acercarse. Parecía que estaba jugando conmigo, o algo peor, tratando de sacarme del camino. Mi corazón empezó a latir rápido. Pensé en asaltantes, en todas las historias que uno escucha de trailers interceptados en carretera. Agarré mi radio de banda ciudadana para pedir ayuda a otros traileros que pudieran estar cerca. Aquí unidad con dirección Tampico en el kilómetro 623. Necesito apoyo. Hay un tráiler blanco tratando de orrillarme, dije por el radio. Solo recibí estática como respuesta. Intenté varias veces más pero nadie contestaba. El tráiler se alejó un poco y regresó al carril izquierdo. Pensé que finalmente se iba a adelantar y dejarme en paz, pero en lugar de eso empezó a reducir velocidad hasta ponerse detrás de mí otra vez. Se pegó tanto a mi remolque que sus luces delanteras iluminaban completamente el interior de mi cabina a través de los espejos. Era molesto y peligroso. Si yo frenaba de golpe por cualquier razón, él se estrellaría contra mí. Toqué mis frenos un par de veces, solo para que se encendieran las luces de freno y él captara el mensaje de que se alejara. No funcionó. Seguía pegado.
Decidí acelerar para tratar de ganarle distancia, pero él aceleró también. No importaba qué hiciera, ese tráiler se mantenía exactamente donde quería estar. Empecé a sudar frío a pesar de que traía el aire acondicionado prendido. Busqué en mi GPS la siguiente salida o gasolinera donde pudiera meterme. Había una gasolinera en 15 kilómetros. 15 kilómetros, que se me hicieron eternos con ese tráiler respirándome en la nuca. Mantuve mi velocidad constante y traté de calmarme. Son 15 minutos. Aguanta 15 minutos. Me repetía a mí mismo. Pero entonces, las cosas se pusieron peor. El Kenworth blanco empezó a hacer cambios de luces. Prendía y apagaba sus luces altas de forma intermitente. Al principio pensé que me estaba haciendo alguna señal que yo no entendía. Pero el patrón era errático, sin sentido. Luego empezó a tocar su claxon, no de forma normal, sino en ráfagas largas y cortas, que retumbaban en la noche vacía. El sonido era ensordecedor, y me estaba poniendo cada vez más nervioso. Miré mis espejos tratando de ver cualquier detalle del tráiler o del conductor que me ayudara a entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. El tráiler no tenía placas, donde deberían estar las placas delanteras y traseras. No había nada. Solo espacios vacíos. ¿Cómo era posible que un tráiler circulara sin placas por una autopista federal? Los 15 kilómetros parecieron 100, pero finalmente vi el letrero de la gasolinera. Puse mi direccional con bastante anticipación y empecé a reducir velocidad para tomar la salida. El Kenworth blanco también puso su direccional y redujo velocidad. Me iba a seguir. Sentí pánico real. Si me seguía hasta la gasolinera, y ahí no había nadie, o era un lugar solitario, estaría en verdaderos problemas. Tomé la salida, y para mi alivio vi que la gasolinera estaba bien iluminada, y había varios vehículos ahí, incluyendo 2 tráilers más estacionados en el área de descanso. Aceleré un poco para llegar rápido a donde había luz y gente. Me estacioné justo al lado de los otros tráilers y apagué mi unidad. Me quedé sentado con las manos en el volante, respirando agitado, esperando ver al Kenworth entrar detrás de mí. Pasaron 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. El Kenworth no apareció. Me asomé por todos mis espejos revisando la entrada de la gasolinera. Nada. Era como si nunca hubiera tomado la salida conmigo. Me bajé de mi cabina con las piernas temblorosas y caminé hasta la entrada de la gasolinera para ver hacia la autopista. No había ningún tráiler blanco, ni en la salida ni en la autopista que podía verse desde ahí. Me acerqué a los otros 2 traileros que estaban sentados en el área de comedor de la gasolinera tomando café. Oigan, compañeros, ¿no vieron entrar un Kenworth blanco hace un momento? Les pregunté. Los 2 negaron con la cabeza. No, compa. Aquí solo estamos nosotros. Y un camión de refrescos que se fue hace rato, me dijo uno de ellos. ¿Por qué? ¿Traes problemas?, preguntó el otro. Les conté lo que me había pasado en la carretera. Mientras les platicaba, uno de ellos, un señor ya mayor con bastantes años en el oficio, fue palideciendo. Cuando terminé de contar, él se quedó callado un momento, y luego me dijo: «Compadre, a usted lo siguió el tráiler fantasma». El otro trailero asintió serio. «Yo he escuchado esas historias», dijo. El señor mayor me explicó que había una leyenda entre los traileros de esa ruta. Hace muchos años, no sabía exactamente cuántos, un conductor de un Kenworth blanco había sufrido un accidente en esa autopista. Al parecer se quedó dormido al volante y su tráiler se volcó. Desde entonces, varios traileros han reportado encuentros con un Kenworth blanco sin placas que aparece de madrugada y sigue a otros trailers por kilómetros. Algunos dicen que es el espíritu del conductor tratando de advertir a otros para que no se duerman, me dijo el señor. Otros dicen que está atrapado repitiendo sus últimos momentos en la carretera. Nadie sabe con certeza, el otro trailero agregó. Lo que sí te puedo decir es que no eres el primero que llega aquí asustado contando la misma historia. Siempre es un Kenworth blanco, siempre sin placas, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Me senté con ellos a tomar café. Aunque ya no tenía sueño, la adrenalina me había despertado completamente. Esperé hasta que amaneció para volver a salir a la carretera. Los otros traileros me acompañaron hasta mi unidad, y el señor mayor me dio un consejo. Cuando manejes de noche,
Si ves ese tráiler o cualquier cosa rara, mejor párate en el lugar seguro más cercano. No trates de entenderlo ni de competir con él. Solo sal del camino. Continué mi viaje a Tampico con el sol ya saliendo. Todo el camino iba revisando mis espejos cada pocos segundos, esperando ver aparecer ese tráiler blanco de nuevo. No lo volví a ver. Llegué a Tampico, descargué mi mercancía y regresé a Guadalajara sin ningún otro incidente. Pero esa experiencia me quedó marcada. Desde entonces, he hecho esa misma ruta docenas de veces. A veces paso por esa sección de la autopista y siento un escalofrío. He hablado con otros traileros sobre el tema, y varios me han contado sus propias experiencias con trailers extraños en diferentes carreteras. Parece ser que cada ruta tiene sus propias historias, sus propios fantasmas rodantes. Lo que más me inquieta no es solo haber visto algo paranormal, sino pensar en ese conductor que murió ahí. Si realmente su espíritu está atrapado manejando eternamente por esa carretera, repitiendo su último viaje una y otra vez sin poder descansar, es un destino terrible para alguien que dedicó su vida a los caminos. Continuamos con la segunda historia. Hola, yo me llamo Fernando Ibarra y trabajo transportando ganado entre Chihuahua y Durango. Este oficio lo aprendí de mi tío que tiene una empresa pequeña de transporte. Llevo en esto unos 9 años, y puedo decir que conozco cada pueblo y cada curva de esa carretera serrana. Lo que voy a contarles pasó hace unos 6 meses, y todavía no encuentro una explicación lógica, por más que le doy vueltas en mi cabeza. Era martes, había cargado ganado en un rancho cerca de Parral, y tenía que llevarlo a un comprador en Durango. Salí como a las 5 de la tarde, porque el viaje era de unas 6 horas, y quería llegar antes de medianoche. La carretera serrana es hermosa de día, pero de noche se pone complicada, con muchas curvas cerradas y neblina que aparece de la nada. Por eso prefería salir con algo de luz todavía. Las primeras 2 horas todo fue normal. El ganado iba tranquilo, el tráiler funcionaba bien, y yo iba escuchando música de banda para hacer el viaje más llevadero. Cuando empezó a oscurecer, ya iba por la parte más serrana del camino. Esas subidas y bajadas pronunciadas con barrancas a los lados. Es una carretera que exige concentración total, porque un error puede ser grave. Como a eso de las 8 de la noche, en una curva pronunciada, vi algo que me hizo reducir la velocidad. Había un hombre parado a un lado del camino, junto a un tráiler idéntico al mío, mismo modelo, mismo color blanco, hasta tenía el mismo tipo de remolque ganadero. Me pareció rarísimo porque yo conozco a casi todos los transportistas de ganado de la región, y ese tráiler no lo había visto nunca. El hombre me hacía señas con una lámpara para que me detuviera. Parecía que necesitaba ayuda. Entre traileros nos ayudamos siempre. Es como una regla no escrita del camino. Así que me orillé unos metros adelante. Agarré mi linterna y me bajé. El tipo caminó hacia mí. Se veía cansado y preocupado. Tendría como 40 años. Complexión normal. Traía puesta una chamarra de mezclilla y botas. «Gracias por parar, compadre», me dijo. «Se me ponchó una llanta del remolque y no traigo gato para tráiler. El mío se descompuso la semana pasada, y no lo he repuesto». Le dije que no había problema, que yo sí traía el mío, y lo podíamos usar. Caminamos hacia su tráiler, y efectivamente tenía una llanta trasera del remolque completamente desinflada. «¿Traes ganado?», le pregunté por hacer conversación mientras sacaba a mi gato. «Sí, voy para Durango», me respondió. «Igual que yo», le dije. «¿De qué rancho vienes?». Él dudó un segundo antes de responder. «De uno cerca de Valle de Allende, no sé si lo conozcas». Le comenté que sí conocía esa zona. Empezamos a trabajar en cambiar la llanta, y mientras lo hacíamos platicamos de cosas generales del oficio, de las carreteras, de lo difícil que se había puesto el negocio últimamente. Algo que me pareció raro fue que él no se acercaba mucho a su propio remolque. Cuando necesitábamos algo de su tráiler, me lo describía, y yo iba a buscarlo. Pensé que tal vez estaba muy cansado, o le dolía la espalda. Esas cosas pasan seguido en este trabajo. Terminamos de cambiar la llanta como en 40 minutos. Él me agradeció muchísimo, y me ofreció dinero por la ayuda. «No, compadre, para nada. Entre traileros nos ayudamos», le dije. «Cuando a mí me pase algo, alguien más me va a echar la mano».
Él insistió, pero yo no acepté. Solo manejas con cuidado. Esta carretera está complicada de noche, le dije. Él asintió. Oye, ¿te puedo pedir un favor más? Me preguntó. Si ves una estación de radio en tu unidad, ¿me puedes decir cuál? La mía no agarra señal, y quiero saber cómo va a estar el clima. Subí a mi cabina y revisé mi radio. Encontré una estación que se escuchaba clara, una de León, Guanajuato, que a veces llega hasta acá por las noches. Es la 96.5. Ahí está una estación que se escucha bien, le grité desde mi ventana. Él levantó el pulgar en señal de agradecimiento. Nos despedimos y cada quien siguió su camino. Yo arranqué primero, y él se quedó preparando su unidad para salir. Seguí manejando por la carretera serrana. Como a los 20 minutos, empezó a caer una neblina ligera que hacía todo más complicado. Tuve que reducir bastante la velocidad, porque la visibilidad era poca. Por mi radio escuchaba la estación que le había recomendado al otro conductor. Pasaban música de los Tigres del Norte. Me pregunté si él ya habría sintonizado la misma estación. Pasó como una hora más de manejo lento por la neblina, cuando finalmente empezó a despejar un poco. Llegué a un tramo más recto, donde hay una gasolinera pequeña que conozco bien. Decidí parar para cargar combustible y revisar que el ganado siguiera bien después de todo ese camino con curvas. Me estacioné, cargué gasolina, y luego fui a la parte trasera a revisar el remolque. Mientras revisaba, llegó otro tráiler y se estacionó cerca del mío. Era un Freightliner rojo, que también cargaba ganado. Del otro tráiler se bajó un señor que conocía de vista. Arturo se llamaba, lo había visto en algunas subastas de ganado. ¿Qué onda, Fernando?, me saludó. ¿Todo bien, Arturo? ¿Para dónde vas?, le pregunté. Para Torreón. Vengo desde Chihuahua capital. Nos pusimos a platicar mientras él también cargaba combustible. Le conté que venía de ayudar a otro trailero que se le había ponchado una llanta. Por ahí en la serrana, un compa con un tráiler blanco igual al mío, le dije. Arturo frunció el ceño. ¿Un tráiler blanco como el tuyo? Yo vengo por esa misma carretera desde hace 2 horas, y no he visto ningún otro tráiler. Solo al tuyo ahorita. Me quedé pensando en eso. Qué raro. Él debería venir como 20 minutos atrás de mí, le dije. Tal vez se detuvo en algún lado, o tomó otra ruta. Pero Arturo insistió. No, Fernando. Esa carretera no tiene desvíos hasta acá. Y con la neblina que estaba cayendo, si hubiera otro tráiler lo hubiera visto, aunque fuera de lejos por las luces. Sus palabras me dejaron incómodo, pero no le di mucha importancia todavía. Me despedí de Arturo y seguí mi camino a Durango. El resto del viaje fue tranquilo. Llegué como a las 11:30 de la noche al rancho donde tenía que entregar el ganado. Descargué todo, firmé los papeles, y me quedé a dormir en mi cabina ahí mismo en el estacionamiento del rancho, como hago siempre. Al día siguiente, en la mañana, me iba a regresar a Chihuahua. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en un puesto de tacos cerca del rancho, me llegó un mensaje al celular. Era de un grupo de WhatsApp, que tenemos varios transportistas de la región. Alguien había compartido una foto vieja. Era de un tráiler blanco idéntico al mío, con remolque ganadero. El mensaje decía: ¿alguien se acuerda de Ramiro Cárdenas? Hoy se cumplen 10 años de su accidente en La Serrana. Sentí un escalofrío. Abrí la foto y amplié para ver mejor. Era exactamente el mismo modelo de tráiler que yo había visto la noche anterior. Leí los comentarios del grupo. Varios compartían sus recuerdos de Ramiro. Decían que era muy buen tipo. Siempre ayudaba a quien lo necesitara en la carretera. Un comentario decía: se volcó en una curva por la neblina. Hace 10 años exactamente. El 18 de marzo. Revisé la fecha en mi celular. Era 18 de marzo. Mis manos empezaron a temblar. Seguí leyendo los comentarios, buscando más información. Alguien había puesto: lo peor fue que se volcó, justo después de que se le ponchó una llanta del remolque. Si no hubiera sido por eso, tal vez no se habría retrasado tanto, y no le hubiera agarrado la neblina en la parte más peligrosa. Otro comentario decía: su tráiler quedó totalmente destruido. Tuvieron que sacarlo con grúa de la barranca. Me quedé paralizado en ese puesto de tacos, con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que estaba leyendo. El hombre al que yo había ayudado la noche anterior, el del tráiler idéntico al mío, con la llanta ponchada, había sido Ramiro.
Pero eso era imposible. Él ya no estaba. Había sido hace 10 años. Sin embargo, todo coincidía. El tráiler blanco igual al mío, el remolque ganadero, la llanta ponchada, la carretera serrana. Escribí en el grupo preguntando si alguien tenía una foto de Ramiro. Alguien compartió una imagen de un grupo de transportistas en una reunión de años atrás. Ahí estaba él, con su chamarra de mezclilla y botas. Era el mismo hombre que yo había ayudado la noche anterior. La misma cara, la misma complexión, la misma edad aproximada. El café se me cayó de las manos. Llamé inmediatamente a mi tío, el dueño de la empresa. Le conté todo lo que había pasado, desde que me detuve a ayudar al conductor hasta descubrir la información del grupo. Mi tío se quedó callado por un largo rato. Fernando, eso que me cuentas. Yo conocí a Ramiro. Era muy buen compa. Y sí, lo del accidente fue terrible. Se volcó exactamente donde tú dices que lo viste. Pero tío, yo hablé con él, cambié su llanta. Estuvo físicamente ahí, le dije con voz temblorosa. Hasta me pidió que le dijera qué estación de radio se escuchaba. Mi tío suspiró. Mira, sobrino, en la carretera pasan cosas que no tienen explicación. Yo he escuchado historias toda mi vida. Si me preguntas si creo que viste algo. Sí, te creo. Hay lugares en esas carreteras donde el tiempo no funciona igual. Esa misma tarde, antes de regresar a Chihuahua, decidí pasar por el lugar donde había ayudado al conductor. Quería ver si encontraba alguna señal, cualquier cosa que me ayudara a entender. Llegué a la curva que recordaba perfectamente. Me bajé de mi tráiler y caminé por el acotamiento buscando marcas de llantas, restos de algo, lo que fuera. No había nada. El suelo estaba limpio, sin ninguna señal de que un tráiler hubiera estado ahí recientemente. Caminé un poco más adelante y vi algo que me llamó la atención. Había una cruz blanca al lado del camino, de esas que ponen para recordar accidentes. Me acerqué y tenía una placa pequeña que decía: Ramiro Cárdenas, siempre en nuestros corazones. 18 de marzo. Había flores frescas. Alguien había venido ese día a dejarlas. Me quedé parado ahí frente a esa cruz, con un nudo en la garganta. Regresé a mi tráiler y me senté en la cabina tratando de entender todo. Durante todo el camino de regreso a Chihuahua, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Por qué Ramiro había aparecido justo ese día, en el aniversario de su accidente? ¿Por qué necesitaba que alguien lo ayudara con su llanta? ¿Era eso lo que había estado haciendo cuando tuvo el accidente hace 10 años? Estaba atrapado repitiendo ese momento una y otra vez. Desde entonces, cada vez que paso por esa sección de la carretera serrana, especialmente cuando hay neblina, voy con más cuidado que nunca, y siempre miro hacia donde está esa cruz blanca, preguntándome si Ramiro finalmente pudo terminar su viaje después de que yo lo ayudé, o si sigue ahí, atrapado en esa noche de hace 10 años, esperando a que alguien más se detenga. Lo que sí puedo decir es que ahora entiendo por qué entre traileros siempre nos ayudamos en la carretera. Nunca sabes si la persona que está pidiendo ayuda realmente está ahí, o si es alguien que necesita completar algo que quedó inconcluso. Y honestamente, no importa. Si alguien necesita ayuda en el camino, yo voy a detenerme, porque tal vez ese pequeño acto de ayudar es lo que alguien necesita para finalmente descansar. Vamos con la tercera historia. Soy Gabriela Mendoza. Soy trailera desde hace más de 15 años y trabajo para una empresa de transporte en Querétaro. Mi ruta casi siempre va y viene entre el Bajío y el centro del país. No soy de las personas que creen en lo paranormal. Siempre he sido práctica y con los pies en la tierra, pero lo que me pasó hace 4 meses en la carretera a Celaya me quitó esa seguridad que tenía de que todo tiene una explicación lógica. Ese día venía de entregar una carga en San Miguel de Allende y regresaba hacia la base en Querétaro. Eran como las 7 de la tarde. Todavía había luz, pero el sol ya estaba bajando. Iba manejando tranquila, escuchando un podcast mientras avanzaba por la carretera, cuando vi a una señora parada en el acotamiento, con la mano levantada, pidiendo que alguien se detuviera. Se veía como de unos 60 años. Traía un vestido floreado y un suéter gris. Llevaba una bolsa de tela en la mano.
Normalmente no recojo a nadie en la carretera, menos siendo trailera, pero esta señora se veía inofensiva, y además había algo en su expresión que me dio lástima. Parecía cansada y preocupada. Me orillé unos metros adelante, y la señora caminó hacia la puerta del copiloto. Bajé la ventanilla. «Buenas tardes, señora. ¿Necesita ayuda?», le pregunté. Ella se acercó y me sonrió con alivio. «Ay, hijita. Muchas gracias por parar». «¿Vas para Celaya?», le dije que iba para Querétaro, pero que pasaba por Celaya. «Con que me dejes en la entrada de Celaya, es más que suficiente», me dijo. «Mi hijo vive ahí, y necesito llegar a su casa». Le abrí, y ella subió con su bolsa. Se acomodó en el asiento y suspiró. «De verdad, muchas gracias». Llevaba más de media hora esperando, y nadie se detenía. Arranqué, y seguimos el camino. Al principio, íbamos en silencio. Yo seguía escuchando mi podcast, pero en volumen bajo por cortesía. Después de unos minutos la señora empezó a hablar. Me contó que venía de visitar a una amiga en San Miguel, y que se le había hecho tarde para regresar. «Mi hijo me dijo que ya no saliera tan tarde, pero uno no aprende», me dijo con una risa suave. Le comenté que entendía, que a veces las visitas se alargan más de lo planeado. «¿Y tú a qué te dedicas, hijita?», me preguntó. Le dije que era trailera, que venía de entregar carga, y ya iba de regreso. «Qué bien. Qué bonito que las mujeres ahora manejen tráiler. En mis tiempos no era común». Seguimos platicando de cosas cotidianas. Me preguntó si estaba casada, si tenía hijos. Le dije que no, que estaba enfocada en mi trabajo por ahora. Ella asintió. «Está bien, cada quien tiene su tiempo para las cosas». La conversación fluyó de manera natural y agradable. La señora era muy amable, tenía esa forma de hablar calmada que tienen las personas mayores que han vivido mucho. Me contó sobre su hijo, que trabajaba en una ferretería en Celaya y que vivía con su esposa y 2 nietos. Se notaba el orgullo con el que hablaba de su familia. «Ellos siempre me dicen que me vaya a vivir con ellos, pero yo prefiero mi casa en San Miguel. Ahí están mis recuerdos». Llevábamos como 20 minutos de camino cuando la señora me dijo: «Hijita, ¿me podrías dejar en la entrada de Celaya, en la gasolinera grande que está ahí? Mi hijo va a venir por mí». Le dije que sí, que no había problema. Conocía perfectamente esa gasolinera. Siempre me detenía ahí cuando hacía la ruta. «Perfecto, te lo agradezco mucho. Vas a ver que mi hijo llega rápido, ya le mandé mensaje». Me pareció raro, porque no la había visto usar ningún celular, pero pensé que tal vez lo había hecho, mientras yo estaba concentrada en la carretera. Seguimos platicando, y ella me empezó a contar historias de su juventud, de cómo era San Miguel hace décadas, de los cambios que había visto en la región. Era una conversación interesante, y el tiempo se me pasó volando. Cuando llegamos a la salida de Celaya, tomé la desviación hacia la gasolinera que ella me había indicado. Era una gasolinera grande y con mucho movimiento. Me estacioné en un lugar donde no estorbara, y la señora empezó a acomodarse la bolsa. «Aquí está bien, hijita. Muchas gracias por todo». Le dije que no era molestia, que con gusto la había traído. «Espero que todo te vaya muy bien en tu trabajo y en tu vida», me dijo con una sonrisa muy dulce. «Eres una buena persona por haberme ayudado». Sus palabras me llegaron al corazón. «Gracias, señora. Que esté bien y salude a su familia de mi parte», le respondí. Ella abrió la puerta y bajó con su bolsa. La vi caminar hacia la tienda de la gasolinera. Me quedé un momento en la cabina revisando si tenía mensajes mientras esperaba verla encontrarse con alguien. Pasaron 2 o 3 minutos, y cuando levanté la mirada, no la vi por ningún lado. Me pareció raro. Me bajé de la unidad, y fui hacia la tienda pensando que tal vez había entrado a esperar. Entré, y la busqué con la vista. No estaba. Pregunté al encargado. ¿No vio entrar a una señora mayor con vestido floreado y suéter gris? Él negó con la cabeza. «No, ahorita no ha entrado nadie así». Me pareció muy extraño. Salí y revisé toda la zona. Bombas, estacionamiento, área de comida. La señora no estaba. Era como si se hubiera esfumado. Pensé que su hijo quizá ya había llegado, y se la llevó rápido, aunque me parecía raro que no la hubiera visto. Regresé a la cabina algo confundida, y seguí mi camino a Querétaro. Durante el trayecto no dejaba de pensar en lo rápido que había desaparecido.
pero intenté buscarle lógica. Tal vez sí la recogieron rápido, tal vez yo me distraje más tiempo del que pensé. Llegué a mi casa como a las 8:30. Estacioné el tráiler donde acostumbro, y cuando abrí la puerta trasera de la cabina para sacar mis cosas, vi algo que me dejó fría. La bolsa de tela de la señora. La había dejado ahí. No puede ser, pensé. La vi bajarse con la bolsa en la mano. Pero ahí estaba, en mi cabina. La tomé y revisé por si tenía identificación. Dentro había un rosario viejo, un pañuelo bordado y un sobre cerrado con letras de molde. Para mi hijo Ricardo. No sabía qué hacer. La señora necesitaba su bolsa, pero yo no tenía forma de contactarla. Solo sabía que su hijo se llamaba Ricardo, que vivía en Celaya y trabajaba en una ferretería. Al día siguiente, decidí regresar a la gasolinera a ver si la señora había vuelto a buscar su bolsa. Fui temprano. Pregunté si alguien había ido por una bolsa olvidada. Nadie sabía nada. Dejé mi número. Luego busqué ferreterías en Celaya donde pudiera trabajar un Ricardo así. En la tercera ferretería, un empleado dijo: «Aquí trabajó un Ricardo hace años, pero ya no está desde hace tiempo». Le describí a la señora. El tipo se puso pálido. «Espéreme», regresó con un señor mayor, el dueño. «¿Usted pregunta por Ricardo Sánchez?». Me escuchó contar toda la historia. Cuando terminé, respiró hondo. «Señorita, Ricardo Sánchez falleció hace 2 años. Un problema del corazón». Sentí un vacío en el estómago. «¿Y su mamá?», pregunté. El señor negó lentamente. «La señora Esperanza murió 1 año antes que él. Vivía en San Miguel, no podía procesarlo. Pero yo la recogí ayer, hablé con ella, me contó sobre su hijo». El dueño bajó la mirada. «Yo no sé qué le pasó, pero la señora Esperanza murió hace 3 años. Ricardo siempre dijo que su mamá no alcanzó a despedirse bien de él». Me mostró una foto antigua. La reconocí al instante. Era ella, el mismo vestido, la misma expresión. Mis manos temblaron. «¿Qué trae en esa bolsa?», preguntó. Le mostré el rosario, el pañuelo y el sobre. Cuando vio el sobre, casi se le quiebra la voz. Ricardo decía que su mamá le quería dejar una carta, pero nunca se la dio. Me dio la dirección de la esposa de Ricardo. Fui hasta su casa, le conté todo. Ella lloró mientras escuchaba. «Ellos eran muy unidos», dijo. «Él se fue con esa espina». Le entregué la bolsa. Abrió la carta. Era un mensaje de despedida. Palabras llenas de amor. Palabras que nunca habían llegado a tiempo. Cuando regresé a la cabina, me quedé sin moverme. Había pasado más de 1 hora con una persona que, según todos, llevaba años muerta. Hablé con ella. Escuché sus historias. La vi sonreír. La vi bajar del tráiler. Desde ese día, mi forma de ver el mundo cambió. Ya no me atrevo a decir que es real y que no. Hay cosas que simplemente no entendemos. Ahora, cada vez que veo a alguien pidiendo aventón en la carretera, me lo pienso 2 veces. Tal vez esa persona realmente necesita llegar a algún lado, o entregar algo que quedó pendiente, y si puedo ayudar, lo hago. Historia 4. Buenas noches. Les traigo mi relato más aterrador. Llevo más de 10 años recorriendo el país en tráiler, cargando desde abarrotes hasta maquinaria pesada. Me sé cada tramo de memoria, cada bache, cada curva traicionera. Crees que después de tantos kilómetros ya nada puede asustarte, pero la carretera siempre guarda algo para sorprenderte, sobre todo cuando te confías. Esa noche salí de Saltillo rumbo a Guadalajara. Era mitad de invierno, y el aire venía helado, tan frío que parecía colarse por cualquier rendija del vidrio. El cielo estaba despejado, pero la luna apenas alumbraba. A veces la carretera parece infinita, otras veces parece estrecha y sofocante. Esa noche parecía un pasillo oscuro que no llevaba a ninguna parte. Las primeras horas fueron normales. Buena música, un café muy caliente, y el ronroneo constante del motor. Ese sonido que a veces se siente como un compañero. Pasé un par de retenes y un tramo en obras. Todo iba bien, hasta que llegué a la Media Luna. La Media Luna es un tramo solitario entre Zacatecas y Aguascalientes. Muchas rectas, algunas subidas suaves y pequeños cerros rodeándolo todo. No hay pueblos cerca, no hay casas, no hay nada, solo monte.
Siempre paso rápido por ahí, porque a esas horas no hay casi tráfico. Eran las 2:17 de la mañana cuando lo vi, un hombre parado del lado derecho de la carretera, justo donde empieza un pequeño acotamiento natural. No había auto averiado, no había luces, no había señales de nada. Estaba completamente solo, y algo en la forma en que estaba parado no me gustó. Estaba demasiado firme, demasiado quieto. Lo primero que hice fue bajar un poco la velocidad, solo para verlo mejor. Llevaba una chamarra oscura, unos jeans gastados y botas, nada extraño. Pero la postura, no sé describirla, parecía que no tuviera frío, ni prisa, ni cansancio. Solo estaba ahí, como si hubiera estado horas esperando. Instintivamente seguí de largo. Uno aprende a no detenerse por cualquiera, menos en lugares tan vacíos. Pero cuando lo dejé atrás, mi estómago me dio un vuelco. Algo se sintió injusto. ¿Y si de verdad necesitaba ayuda? ¿Y si se había quedado varado caminando kilómetros? Suspiré. Miré por el espejo retrovisor. Y ahí estaba, pero esta vez no estaba parado. Estaba caminando hacia donde yo había pasado, como si supiera que iba a detenerme más adelante. No sé por qué lo hice, pero a unos 100 metros reduje la velocidad y orillé el tráiler. Activé las intermitentes y esperé. Mi respiración se escuchaba demasiado fuerte dentro de la cabina. El hombre tardó más de lo que esperé en llegar, como si no tuviera prisa. Cuando ya estaba lo suficientemente cerca, bajé la ventana apenas unos centímetros. ¿Todo bien?, pregunté con voz firme. El hombre se detuvo. Sus ojos parecían muy abiertos, como si viniera de un lugar oscuro. No estaba lastimado, no estaba sudado, no se tambaleaba. Solo me miraba con una expresión que no supe leer. ¿Me da un aventón?, dijo, sin rodeos. Solo hasta donde pueda acercarme a un teléfono. Dudé. La carretera seguía sola. Ni un tráiler detrás, ni uno de frente. Nada. ¿De dónde viene?, pregunté. De allá atrás, respondió, y señaló un punto en la oscuridad absoluta, donde no había luz, ni casas, ni nada. Algo en mí sabía que debía seguir. Pero había algo más fuerte que la prudencia, una sensación rara entre curiosidad y responsabilidad. No sé explicarlo, pero abrí la puerta. Súbase, pero solo hasta el siguiente entronque. Gracias, dijo, y subió sin hacer ruido. Olía a tierra, a ropa guardada mucho tiempo. Un olor viejo. Arranqué. Durante varios minutos no dijo nada. Miraba por la ventana como si buscara algo allá afuera. Yo tenía la radio encendida con volumen bajo, una estación de música suave que apenas se oía. ¿Está sola la carretera hoy?, comentó de repente. Sí, respondí. Muy sola. A veces así es como debe estar, dijo. Aunque uno no lo entienda, no supe qué contestar. Su tono no era agresivo, pero era extraño. No parecía hablar para mí, sino para sí mismo. ¿Y usted qué hace por aquí a estas horas?, le pregunté. Me quedé esperando, respondió. ¿Esperando qué? ¿A que pasara alguien como usted? Eso me puso tenso. Mantuve la vista fija en la carretera. ¿Y dónde se supone que estaba su carro? El hombre sonrió, pero sin alegría. No traigo carro. Entonces, ¿por qué estaba en medio de la nada? Miré por el espejo. Nada. Oscuridad absoluta detrás de nosotros. La radio empezó a meter estática. Le bajé un poco más. Se escucha ruido, dijo él sin dejar de ver hacia adelante. Siempre se escucha ruido cuando pasa alguien nuevo. ¿Ruido? ¿De qué? De los que no deberían estar aquí. Mi piel se erizó. ¿A qué se refiere? Respiró profundo, como si le pesara explicarlo. Por aquí pasan muchas cosas que la gente no ve, cosas que se quedan atrapadas entre cerros. No siempre son humanas, no siempre son malas, pero tampoco siempre dejan pasar a los que van de paso. Mi garganta se secó. Nunca había escuchado de nada raro por esta zona. ¿Por qué no lo cuentan?, respondió sin dudar. Porque los que lo ven se quedan callados. A veces por miedo, a veces porque nadie les creería, y a veces me miró de reojo porque sabían que no debían hablar. Apreté el volante. Las luces largas iluminaban solo unos metros adelante. Más allá, el vacío. ¿Y usted?, pregunté. ¿Por qué estaba solo? No estaba solo. Esa frase me heló. Lo miré un instante, solo un segundo, pero bastó. No estaba sonriendo.
No estaba serio. Tenía una expresión neutra, pero sus ojos parecían demasiado abiertos. ¿Con quién estaba?, pregunté. No respondió. Seguía mirando al frente. Dígame, insistí. No importa. Lo importante es que usted no pare cuando escuche algo. Me puse tenso. ¿Escuchar qué? Él suspiró, cansado. Ya vienen. ¿Quiénes? Silencio, me dijo, levantando la mano. No frene. Y entonces lo escuché. Un golpeteo suave en la lámina trasera del tráiler. Tac, 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 como si alguien caminara con los nudillos sobre el contenedor. El sonido se repetía de forma rítmica. Mi sangre se congeló. ¿Qué es eso?, pregunté. No voltee, dijo él. El golpeteo aumentó. Tac, 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 tac. Mi cerebro gritaba que frenara, que me detuviera, que bajara a ver qué demonios estaba pasando, pero mis manos seguían firmes en el volante. No es nada malo si no se detiene, dijo él. Ellos solo quieren saber quién pasa. El aire dentro de la cabina se volvió denso, pesado, como si algo invisible lo apretara. ¿Quiénes son ellos?, pregunté en voz baja. El hombre finalmente volteó a verme, y tenía los ojos vidriosos, como empañados. Los que cuidan este tramo, susurró. Los que no quieren compañía. El golpeteo cambió. Ahora era como si algo raspara la lámina. Sentí que el corazón iba a salirme del pecho. No mire por los espejos, me advirtió. Obedecí sin pensarlo. Seguimos así durante minutos que parecieron interminables. El ruido se desplazaba de un lado a otro del tráiler, como si algo caminara alrededor del contenedor buscando una entrada, hasta que de un segundo a otro, paró. Silencio total. El hombre respiró hondo. Ya se fueron, dijo. Yo estaba empapado de sudor frío pese al clima. ¿Qué eran?, logré decir. No importa lo que eran, respondió con calma. Lo importante es que no se detuvo. Seguimos avanzando hasta que apareció la primera caseta vacía a lo lejos. Las luces blancas iluminaban el camino como un oasis. Me orillé junto a una zona de descanso. Aquí lo dejo, dije. El hombre abrió la puerta sin prisa. Gracias por avanzar, me dijo. ¿Avanzar? Sí, respondió. No todos lo hacen. Bajó. Sus botas tocaron el suelo con un sonido seco. Caminó unos pasos hacia la luz de la caseta, y ahí, justo antes de cruzar el haz de iluminación, el viento levantó su chamarra. No tenía sombra, lo juro. La luz estaba detrás de él, pero no proyectaba ninguna sombra al frente. Parpadeé, y en un segundo, ya no estaba. No se fue corriendo. No caminó fuera de mi vista. Simplemente, desapareció. Me quedé ahí paralizado varios minutos, sin poder mover un dedo. Luego avancé. Necesitaba salir de ese tramo cuanto antes. Desde esa noche paso por la media luna sin detenerme, sin mirar por los espejos cuando escucho cosas raras, y sin abrir la puerta por nadie. No sé qué eran esas cosas que golpeaban mi tráiler, ni sé quién era ese hombre. Pero sí sé algo. La carretera guarda cosas que no quieren ser vistas, y una vez que pasan junto a ti, nunca vuelves a manejar igual. Historia 5. Manejo tráiler desde hace 15 años. Hago principalmente la ruta de Nuevo León a Veracruz, transportando maquinaria. Son como 12 horas de viaje. Lo conozco bien. Nunca me ha dado miedo manejar de noche. Es parte del trabajo. Pero hace un mes, viví algo que me hizo replantear si realmente estoy solo en la carretera. Salí de Monterrey como a las 6 de la tarde. Carga normal, papeles en orden, todo bien. El plan era manejar toda la noche y llegar a Veracruz por la mañana. Las primeras horas fueron tranquilas. Como a las 11 de la noche, estaba pasando por un tramo de San Luis Potosí, zona de montaña, muchas curvas. No había mucho tráfico, solo yo y uno que otro tráiler ocasional. Fue ahí cuando lo escuché por primera vez. Un golpe en el techo de la cabina, como si alguien hubiera tirado una piedra. Pensé que fue una rama de algún árbol, o algo así, pero volvió a pasar. Otro golpe, más fuerte, y luego otro. Me orillé para revisar. Bajé con mi linterna y alumbré el techo de la cabina. Nada. No había nada ahí arriba. Será un animal, pensé. Tal vez un gato o algo se había subido. Volví a arrancar. Los golpes continuaron. Ahora venían en secuencias.
3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Muy rítmicos. Demasiado deliberados para ser un animal. Me volví a orillar. Esta vez revisé todo el tráiler. No solo el techo. Nada. Estaba completamente solo. Subí de nuevo y arranqué. Esta vez puse música alta para no escuchar los golpes. Pero los sentía. Las vibraciones venían del techo cada vez que golpeaban. Entonces empezó algo peor. Escuché pasos. Caminando sobre el techo de la cabina. De adelante hacia atrás. Luego de regreso. Pasos claros. Pesados. No puede ser. Murmuré. Es imposible que alguien esté caminando ahí arriba. Pero los pasos continuaban. Y ahora venían acompañados de rasguños. Como si alguien estuviera arañando el metal del techo. Agarré mi radio CB para ver si había otros traileros cerca. Aquí unidad con carga hacia Veracruz. ¿Alguien en el canal? Estática. Luego una voz. Te copio. ¿Qué pasa? Estoy escuchando cosas raras en mi tráiler. Pasos en el techo. ¿Tú has pasado por esta zona? ¿Qué kilómetro? Le dije mi ubicación aproximada. Hubo un silencio largo. Ah, sí, conozco ese tramo. A mí también me pasó algo ahí hace tiempo. ¿Qué fue? Mejor no le hagas caso. Solo sigue manejando. No te detengas hasta que salgas de la zona de montaña. Y definitivamente no mires hacia arriba si te orillas. ¿Por qué? Solo créeme. No mires hacia arriba. La comunicación se cortó. Traté de volver a contactarlo, pero no respondió. Los pasos en el techo se volvieron más fuertes. Ahora también había golpes en las ventanas laterales. Como si alguien estuviera tocando desde afuera mientras manejaba a 80 kilómetros por hora. Esto no está pasando, me repetía. Es mi imaginación, pero entonces vi algo en el espejo lateral. Una sombra en el techo. Una silueta oscura, agachada, moviéndose. Aceleré. Los golpes y pasos aumentaron en intensidad. Era como si lo que fuera que estaba ahí arriba se enojara porque iba más rápido. Manejé durante media hora sin parar. Finalmente salí de la zona de montaña. Los golpes se detuvieron. Los pasos desaparecieron. Todo quedó en silencio. Me orillé en una gasolinera grande, con mucha luz y gente. Bajé con las piernas temblando. Revisé el techo con ayuda del despachador que traía una escalera. No había nada. Pero el techo tenía marcas. Rasguños profundos en el metal, que definitivamente no estaban ahí cuando salí de Monterrey. ¿Qué le pasó aquí?, preguntó el despachador. No lo sé. ¿Estas marcas son nuevas? Él las tocó. Se ven frescas, como si acabaran de hacerlas. ¿Chocó con algo? No. No choqué con nada. Cargué combustible y me quedé ahí como una hora tomando café, esperando que amaneciera. No quería seguir manejando en la oscuridad. Cuando salió el sol, continué mi viaje. El resto del camino fue normal, sin golpes, sin pasos, nada. Hice mi entrega en Veracruz. Cuando regresé a Monterrey, le pregunté a otros traileros sobre ese tramo de carretera. Varios conocían la zona. Ah, sí, ese tramo es famoso, me dijo uno. Muchos choferes han reportado cosas raras ahí. Golpes, pasos, sombras. Nadie sabe qué es. Algunos dicen que fue un accidente hace años. Un tráiler que se volcó, y el chofer quedó atrapado en el techo de la cabina antes de caer al barranco. Otros dicen que son solo leyendas. Las marcas en mi techo son reales. Sí, esas nadie las puede explicar. Mi consejo: cuando tengas que pasar por ahí otra vez, hazlo de día. Y si te pasa de noche, haz lo que te dijeron. No pares. No mires hacia arriba. Solo sigue adelante. Desde entonces planifico mis rutas para no pasar por ahí de noche. Y si no me queda de otra, pongo música alta, mantengo la vista en el camino, y no me detengo hasta salir de esa zona, porque hay cosas en las carreteras que no se pueden explicar, cosas que suben a tu tráiler sin que las veas, y lo único que puedes hacer es seguir manejando y rezar para que eventualmente se bajen. Continuamos. Hola comunidad. Les comparto mi historia. Esa noche venía manejando desde las 3 de la mañana, ya con los ojos pesados y la cabeza medio adormilada. El camino estaba vacío, solo el zumbido del motor, y ese silencio raro que se siente cuando no hay ni un carro cerca. A unos kilómetros de la gasolinera vieja,
Vi a una mujer parada a un lado de la carretera. No estaba haciendo dedo ni nada, solo parada, mirando hacia los trailers que pasaban. Pero cuando me vio, levantó la mano como si ya supiera que yo iba a frenar. No suelo dar aventón, menos de madrugada, pero esa vez sentí que tenía que hacerlo. No sé por qué. Nomás frené. Se subió tranquila, como si ya conociera el tráiler, ni preguntó a dónde iba. Solo se acomodó y dijo: «Gracias por parar. Pensé que no ibas a pasar hoy». Me sacó de onda. ¿Cómo que hoy? Ni la conocía. Le pregunté si estaba perdida, pero solo sonrió, como si yo hubiera preguntado algo obvio. «No. Tú sabes por qué estoy aquí», dijo. Lo dijo tan normal que me dejó sin palabras. Empezamos a avanzar, y ella miraba todo como si hubiera estado antes ahí, en ese asiento, en ese tramo, en ese mismo momento. No traía maletas ni nada, solo una chamarra ligera, como si no le diera frío. Cada vez que pasábamos por un letrero, ella decía lo que venía antes de que se alcanzara a leer. «En 3 kilómetros viene la salida al rancho. En un rato vas a ver un tráiler parado con las intermitentes. Pero no le hagas caso. Aquí siempre se siente el viento más fuerte. Baja un poco la velocidad». Todo lo decía sin mirar el camino, como si lo tuviera memorizado desde antes de subirse. Yo intentaba no mostrar que me estaba poniendo nervioso, pero la verdad ya estaba manejando con la garganta seca. En un momento, me dijo con voz calmada: «Tú siempre pasas por aquí más despacio. Hoy no. ¿Por qué vienes tan rápido?». Yo nunca le había dicho que ese tramo me daba cosa. Nunca. Nadie lo sabía. Ese camino lo manejo solo, y no lo platico con nadie. Sentí cómo se me tensaron los brazos, pero seguí manejando. Le pregunté cómo sabía eso, pero en vez de contestar se inclinó un poco hacia el vidrio y dijo: «Frena tantito. Aquí siempre hay un bache». Y justo, ahí estaba. Para ese punto ya estaba sudando. No quería seguir preguntando porque cada cosa que decía se sentía peor. Como si en vez de adivinar, estuviera recordando. Como si ya hubiera estado ahí conmigo antes. Pero eso no tenía sentido. A los minutos, me soltó la frase que de verdad me heló: «No te duermas, ¿eh? Tú siempre te confías en las rectas largas». Yo no había dicho ni una palabra de estar cansado, ni había bostezado frente a ella. Pero ella lo sabía, como si me hubiera visto manejar 1000 veces. En un tramo más adelante, donde casi nunca pasa nadie, la mujer se acomodó mejor y me dijo: «Falta poco para donde me bajas. Tú ya sabes dónde». Yo no sabía nada, pero asentí. No sé por qué. Como si mi cabeza reaccionara sola. Seguimos avanzando en silencio un rato, hasta que señaló un punto oscuro al lado del camino, donde no había nada, ni luces, ni entrada, ni señal, ni razón para bajar ahí. «Aquí. Déjame aquí». Me detuve sin entender. Ella abrió la puerta como si conociera la ruta del tráiler mejor que yo. Antes de bajar, me dijo: «No te preocupes. Hoy no va a pasar nada. Ya aprendiste a reconocer cuándo debes frenar». Y luego añadió algo más bajito, como siempre. Se bajó y caminó hacia la oscuridad sin voltear. La luz del tráiler apenas la iluminaba unos segundos, y luego ya no estaba. No escuché pasos, no escuché piedras, nada, solo el motor vibrando. Me quedé un minuto ahí, tratando de procesar todo. No quería voltear al asiento, pero lo hice, y en el asiento estaba un pliegue en la tela, como si alguien hubiera estado sentado muchas veces ahí, exactamente del mismo lado, en la misma postura. Arranqué más rápido de lo normal, y desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo siento que conozco el camino mejor de lo que debería, como si no fuera la primera vez, como si alguien ya me lo hubiera enseñado antes. Todavía no sé si todo esto fue paso realmente, o simplemente mi mente me jugó una mala pasada por el cansancio que tenía. Continuamos. Me llamo Ramiro, pero en la carretera todos me dicen el chino. No porque sea asiático ni nada de eso, sino porque de joven me peinaba con el cabello bien lacio para atrás, y así se me quedó el apodo. Llevo 28 años manejando tráiler, toda una vida. Tengo 50, 2 hijos ya grandes, y una esposa que siempre me dice que ojalá le dedicara a ella la mitad de las horas que le dedico al volante. No la culpo,
La carretera te come entero sin que te des cuenta. Trabajo sacando carga desde Monterrey hasta el Golfo. A veces al sur, a veces a la frontera. Depende de lo que toque. Electrodomésticos, contenedores, hasta ganado me ha tocado. Lo que me pasó hace unos meses todavía me da vueltas en la cabeza, sobre todo cuando voy solo de madrugada. Salí de Monterrey un jueves por la tarde. Tenía que entregar refrigeradores en Villahermosa. Un viaje largo pero común para mí. Compré mis provisiones de siempre. Un termo de café, un sándwich de jamón y unas galletas saladas para aguantar hasta medianoche. Al arrancar, puse música tranquila y dejé que el cielo se fuera oscureciendo sin darme cuenta. Como a las 10 de la noche, paré en una gasolinera grande por la carretera de Linares. Ahí siempre hay movimiento, traileros entrando y saliendo, luces encendidas, olor a diésel y café viejo. Estaba terminando de llenar el tanque cuando un tipo se me acercó con paso cansado. ¿Vas al sur, compa?, me preguntó. Era un señor de unos 60 años, flaco, barba canosa y un sombrero viejo. Llevaba un chaleco naranja reflectante, de esos que usamos todos, y tenía una mirada tranquila pero profunda, como si hubiera pasado más noches en la carretera que yo. Sí, le dije, voy a Villahermosa. Te sigo entonces, respondió. Yo también voy para allá. Si quieres hacemos ruta juntos. Yo normalmente viajo solo, pero esa noche había escuchado en el radio que habían robos por la zona, así que acepté. Me dijo que le dijera el Lobo, que así lo conocían todos. Su tráiler era un Freightliner blanco, viejo pero bien cuidado. Salimos de la gasolinera y agarramos ritmo. Él se mantenía siempre en mis retrovisores, ni muy cerca ni muy lejos, como si me cuidara el paso. Platicamos por el radio CB durante horas, que sus hijos, que las rutas antiguas, que antes el camino era más seguro, que conocía todos los puentes, todos los baches, todos los retenes. El Lobo hablaba con una calma que me relajaba. Era de esos traileros sabios, de los que te enseñan sin querer. Me contó que llevaba más de 35 años en esto, que la carretera era lo único que lo hacía sentir vivo, y que su esposa siempre le decía que un día no iba a volver. Como a la 1:30 de la mañana, me dijo por radio, compa, más adelante hay una curva fea. A ti se te puede ir la caja si no bajas la velocidad. Yo la conozco bien. Aguas ahí. Y sí, unos 5 minutos después apareció la curva. Ni siquiera la tenía registrada en mi memoria, pero ahí estaba, cerrada, peligrosa, llena de grava suelta. Si no me avisa, quién sabe. Seguimos avanzando y el sueño me empezó a pegar duro. Le dije que necesitaba detenerme. Él me respondió que se adelantaría un poco y que me alcanzaba en la carretera. Encontré un área de descanso, apagué el motor y me dormí 1 hora. Al despertar, le hablé por radio. Lobo, ¿andas por ahí? Nada. ¿Me copias, compa? Silencio. Pensé que quizá ya no tenía batería o que se había ido. Continué manejando. Al amanecer llegué a un desayunadero para traileros cerca de Ciudad del Maíz. Pedí huevos con frijoles y un café. Mientras comía, le conté al dueño del lugar, un señor gordito, que siempre está detrás del mostrador, que venía acompañado de otro trailero, uno al que le decían el Lobo, un señor grande con Freightliner blanco. El dueño dejó de mover la cuchara. Me vio serio. ¿El Lobo? ¿Así? ¿Como lo dices? ¿Un señor mayor? ¿Barba canosa? Sí, ese, compa. Ese trailero murió hace como 4 años, en la curva de la sierra, la misma que dices tú. Ahí se volcó su caja. No pudo frenar. No le creí. Le dije que seguramente era otro, que había muchos con apodos parecidos, pero él negó con la cabeza mientras limpiaba el mostrador. No, Ramiro, aquí todos lo conocíamos, y varios choferes han dicho que a veces lo ven, o los escolta en la madrugada cuando la carretera está sola. Dicen que todavía cuida el tramo donde murió. Sentí que se me aflojaron los brazos. No quise seguir hablando. Bajé rápido, subí a mi tráiler y revisé mis espejos. Por un momento juré ver un Freightliner blanco estacionado a lo lejos. Parpadeé y ya no estaba. Desde ese viaje, cada vez que paso por esa curva reduzco la velocidad aunque vaya solo. A veces escucho estática en el radio, como si alguien quisiera hablarme. Y a veces,
Cuando el camino está completamente vacío, siento que otro tráiler pesado avanza detrás de mí, a la misma velocidad que yo, pero al asomarme, no hay nadie. No sé si tengo miedo o agradecimiento, solo sé que si no hubiera ido con él esa noche, quizá esa curva me habría tomado por sorpresa, y no estaría contando esto. Tal vez fue suerte, tal vez fue algo más. En la carretera uno nunca sabe. Pero yo prefiero pensar que el lobo se quedó ahí para evitar que otros terminen como él. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.